Hola otra vez, soy Alfredo de Secretos de Ciego, donde les recuerdo que si un completamente ciego puede controlar su diabetes haciendo más ejercicio, comiendo más vegetales y checándose su azúcar todos los días, ustedes también lo pueden hacer. ¿Sabían que el Instituto de Diabetes dice que uno de 10 personas en Estados Unidos tiene diabetes? También dicen que el 40% de todos los adultos en Estados Unidos van a obtener diabetes una vez en su vida. O sea, 2 de 5 adultos que miran un video de YouTube van a tener diabetes una vez en su vida. Expertos dicen que para ser experto en algo te tienes que educar por lo menos 10,000 horas o 10 años acerca de ese tema. Y yo he tenido diabetes desde los 5 años y ahorita tengo 37 años. Básicamente eso quiere decir que yo soy experto 3 veces. Aunque no soy nutrólogo o doctor, tengo experiencia acerca de la diabetes y les puedo dar recomendaciones de cómo prevenir o controlar su diabetes. Y como no soy nutrólogo o doctor, les recomiendo que tomen mis recomendaciones como lo que son, recomendaciones. Deberían de consultar con su doctor o nutrólogo para agarrar más información. En este video no les voy a tener una historia, les voy a dar las 6 cosas que deben de hacer para prevenir el diabetes o para controlar su diabetes, de la cosa más fácil a la cosa más difícil. Y la forma que lo voy a hacer es que voy a preguntar una pregunta que es la que creo que tienen y yo la voy a contestar. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que debemos de hacer para controlar la diabetes? ¿Cuál es lo más fácil que podemos hacer? Lo más fácil es hacer ejercicio. Y es fácil porque todo el mundo lo podemos hacer. Y todo el mundo lo podemos hacer en nuestras casas. Por ejemplo, pueden hacer quehaceres en la casa. También, por ejemplo, deberían de ver mi video donde les enseño cómo combinar algo que necesitan hacer con algo que les gusta hacer. Así pueden combinar el ejercicio con algo que les gusta hacer y van a estar más motivados para hacer el ejercicio. También les recomiendo que agreguen el ejercicio poco a poco a su rutina. Por ejemplo, no vayan ahí a tratar de correr 1 milla o 5 millas mañana porque quieren tratar de prevenir el diabetes, sino que, por ejemplo, empiecen a caminar alrededor de su bloque el primer día y luego el siguiente día caminan 2 bloques y luego en una semana van a caminar 4 veces, 4 vueltas alrededor del bloque. Y luego ya en un mes, en vez de caminar, van a correr. Entonces poco a poco, si no están acostumbrados a hacer ejercicio, entonces lo deben integrar poco a poco. Y acuérdense que pueden hacer cosas en sus casas, como por ejemplo, si tienen que limpiar el garage o lavar el carro, cualquier cosa que pueda hacer ejercicio es bueno. Es mucho mejor que estar en la tele y estar aplastando el control. Eso no es ejercicio. ¿Cuál es la segunda cosa más fácil que pueden hacer para controlar el diabetes? Es comer cosas más saludables. Por ejemplo, comer más vegetales. Por lo menos comer vegetales en cada una de las 3 comidas del día. ¿Y cómo van a hacer eso? Deberían de ver mis videos donde les enseño cómo hacer una dieta fácil para que se den una idea de cómo pueden integrar nueva comida que no están acostumbrados a comer, como por ejemplo vegetales, a sus comidas. Básicamente deberían de integrarlas poco a poco. Por ejemplo, si no están acostumbrados a las vegetales, deberían de nomás comer como 1/4 de taza de vegetales en la mañana. Y luego ya después, en una semana, lo integran también en el mediodía. Entonces van a estar comiendo vegetales en la mañana y también en el mediodía. Y luego ya como en un mes van a estar integrando en cada de sus 3 comidas. Y ya en 6 meses o un año, en vez de comer 1/4 de taza de vegetales en cada comida, van a estar comiendo una taza entera porque ya van a estar acostumbrados. Tienen que integrar las vegetales gradualmente. Otra cosa que les recomiendo acerca de la nutrición es tratar de no comer mucho en la calle.
Porque cuando comemos comida en la calle no controlamos los ingredientes que le meten a la comida. Y muchos ingredientes tienen mucha harina y tienen mucho azúcar para que sepan mejores las comidas. Y luego también las comidas de la calle suelen ser más grasosas. Y cuando comemos en nuestra casa podemos controlar los ingredientes que le metemos a la comida. Entonces podemos mejor controlar nuestro azúcar. Otra cosa que les recomendaría acerca de la nutrición es que no coman muchas cosas grasosas. No quiere decir que no deben de comer cosas grasosas, sino que deben de disminuir la cantidad de comida grasosa que comen. ¿Y cuál es la tercera cosa que debería hacer para controlar mi azúcar? Es tomarse las medicinas como el doctor les dice. Ya sé que debe de ser fácil, pero a mucha gente se nos olvida. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se nos olvide tomar nuestras pastillas? Es usar un simple pastillero. Ya sé, esto parece que es algo como, oh, yo puedo hacer eso. Sí, pero mucha gente no lo hace. Y esto es una de las cosas más inteligentes que puedes hacer, porque pones la medicina ahí y es lunes o es domingo. Entonces el domingo agarra la medicina y como si nada, y nunca se te olvida. Y así estás poniendo algo que tú tenías aguardado en tu cerebro, lo pones aquí, en este pastillero, y ya no te tienes que acordar de tomarte la medicina. Es algo bien ingenioso, es algo tan simple que la gente no lo hace porque se oye tan simple, pero te ayuda inmensamente para controlar tu diabetes, porque siempre te vas a estar tomando la medicina como el doctor la prescribió. Hay unas personas que no les gustan las medicinas, que prefieren tomar hierbas, pero las hierbas no tienen tanta documentación como las píldoras. Y no digo que las hierbas son malas, sino que no están documentadas tanto como las medicinas. Por ejemplo, para que una medicina se haga una medicina para el consumidor, tiene que ir por muchas pruebas y muchos grupos de control. Pero una hierba no, una hierba nomás la agarras, un hierbero te dijo, un amigo te dijo, un familiar te dijo, pero no está probada tanto como una píldora. Y no quiere decir que la hierba no va a ser efectiva, sino que hay más información que dice que la píldora va a ser más efectiva que la hierba. Y yo no digo que no deben de tomar hierbas o suplementos. Yo tomo suplementos, yo tomo Immunican, pero de todos modos no dejo de tomar mi medicina, aunque me he disminuido la cantidad de medicina que tomo a través de los años. De todos modos sigo tomando mi medicina. Antes usaba mucho más insulina que hoy estoy usando, pero sigo tomando la medicina. Es que lo que pasa cuando usamos hierbas y suplementos, tenemos que saber qué tan eficientes son. Entonces, una vez tomamos hierbas o suplementos y dejamos la medicina, entonces lo que tenemos que hacer es checarnos el azúcar para saber si esa hierba o suplemento está siendo eficiente. También lo deberíamos de hacer con las píldoras, pero una vez cuando usamos suplementos y hierbas, siempre pensamos, oh, esa es la hierba del milagro, el suplemento del milagro, y ya no nos tenemos que checar el azúcar. No es cierto. Sí, es cierto que unas veces los suplementos y las hierbas sí te van a controlar el azúcar, pero si no los probamos el azúcar, nunca vamos a saber si realmente están haciendo el efecto que dicen que deben de hacer. ¿Y cuál es la cuarta cosa más fácil que puedo hacer para controlar mi azúcar? Bueno, aquí es donde se ponen las cosas más difíciles. Tienen que tener una forma de medir su azúcar o medir qué tan alta o tan baja está. Y una de las formas que pueden hacer esto es yendo al doctor. Ya sea, a mucha gente no le gusta ir al doctor. La primera razón que a las personas no les gusta ir al doctor es porque temen que el doctor les vaya a decir cosas negativas acerca de su salud o que les vaya a incrementar la medicina o que les vaya a dar más medicina. Pero es por esa misma razón que deberíamos ir al doctor. Porque si no tenemos la azúcar controlada, entonces si nos dan más medicinas, entonces la podemos controlar más. O si vamos al doctor y nos dicen no tienes la azúcar medicina y no nos estamos tomando la medicina, bueno, pues entonces nos la vamos a tomar para controlar la azúcar.
Es muy importante ir al doctor también porque el doctor hace una prueba que mide qué tan alta estaba tu azúcar por los pasados 3 meses. Y así el doctor puede saber si se tiene que dar más medicina o menos medicina. Es muy importante medir tu azúcar porque si no mides tu azúcar, no sabes si tienes que comer más o si tienes que comer menos, o si estás haciendo buen trabajo o si estás haciendo mal trabajo. Otra manera que pueden medirse azúcar es usando el checador de azúcar, el que le saca sangre en los dedos. Es muy importante usar el checador porque así saben si están haciendo bien o están haciendo mal. Y no deberían de usarlo como de vez en cuando, porque les va a pasar lo que me pasaba a mí. Yo antes lo usaba de vez en cuando, entonces decía, oh, cuando lo voy a usar me lo voy a checar en 2 días. Entonces por los siguientes 2 días me cuidaba muy bien, hacía mucho ejercicio, comía muchos vegetales y entonces en 3 días ya salía más o menos el azúcar. Y luego ya empezaba a comer todo lo que sea, pero me estaba haciendo daño porque poco a poco me estaba dañando a mí mismo. Eventualmente las complicaciones de la diabetes me hizo que no pudiera ver. Y no digo que las complicaciones de la diabetes los va a hacer que no puedan ver, pero si usan el checador van a saber si deben de comer más vegetales, si tienen que hacer un poquito de más ejercicio, etcétera, etcétera, porque se van a estar midiendo. Entonces, ¿cuál es la quinta cosa que puedo hacer para controlar mi diabetes o prevenir el diabetes? Y es la educación. Deben de educarse acerca de su diabetes, porque hay diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, y luego también tenemos diferentes complicaciones, como por ejemplo alta presión o el corazón engrandecido, otras cosas que a lo mejor no podemos comer ciertas vegetales o debemos de comer menos grasas. Y entonces, si se educan de su diabetes, van a saber mejor cómo controlar su diabetes. Y una de las maneras que pueden hacer para educarse de su diabetes es primero ir al doctor, porque el doctor les va a decir qué tipo de diabetes tienen. Luego, con la información que el doctor les dio, vayan a las clases que les recomienda el doctor o vayan a una clase de internet para aprender de la diabetes. Porque si no saben contra qué es lo que están batallando o cómo hacerle para controlar el diabetes, entonces ¿cómo van a controlar el diabetes? Por eso se tienen que educar. Y mucha gente dice, no, pues está fácil educarse. Sí, pero primero tienes que ir al doctor y luego te tienes que educar y luego tienes que ser consistente con tu educación. ¿Y cuál es la última cosa que puedo hacer para controlar mi diabetes? La última cosa y la más difícil cosa que pueden hacer para controlar su diabetes es tener la motivación para controlar su diabetes. Si no están motivados para controlar su diabetes o para prevenir el diabetes en el futuro, entonces todas las cosas que les dije antes no van a hacer efecto. Si no están motivados para hacer ejercicio, si no van a estar motivados para comer más vegetales, si no van a estar motivados para ir al doctor más frecuente o para tomarse sus medicinas o para la educación, nada va a pasar. Van a seguir el mismo paso y su diabetes, si tienen diabetes, el azúcar se les va a alzar más, o si no tienen diabetes, a lo mejor van a ser parte de las 2 en 5 personas que agarren diabetes. Ojalá no pase eso. ¿Y cómo pueden agarrar motivación? Primero tienen que pensar en su salud. Si quieren vivir unos 100 años, 90 años, entonces quieren cuidar su cuerpo. Y para cuidar su cuerpo tienen que hacer ejercicio, tienen que comer bien, tienen que ir al doctor para que el doctor les diga si tienen algo malo que tienen que corregir. Muchos familiares me dicen, oh, háblale a esta persona o háblale a esta otra persona acerca del diabetes porque ellos tienen diabetes y etcétera, etcétera. Y yo hablo con ellos, pero si ellos no están motivados para controlar su diabetes o para mejorar su diabetes, entonces todo lo que diga yo es como que si le estoy hablando a una pared. Yo tenía un familiar que siempre le decía, no,
cuídate, tienes que tomar tu medicina, haz más ejercicio, tienes que comer vegetales. Y siempre se enojaba porque le decía eso. Entonces yo dije, no, pues voy a arruinar mi relación con esta persona, mejor no le digo cosas de cómo controlar su diabetes. No está motivada esa persona para tratar de controlar el diabetes. Y luego eventualmente esa persona regresó. Lo que quiero decir que esa persona me empezó a preguntar de la diabetes, me empezó a preguntar que cómo se controlaba y empezó a hacer más ejercicio, trató de comer más vegetales y se está controlando la diabetes mejor que antes. Entonces lo que quiero decir es que la gente tiene que estar motivada para controlar la diabetes. Si nosotros no estamos motivados para controlar nuestra diabetes o para prevenir el diabetes en el futuro, entonces vamos a seguir el mismo paso. Es muy importante tener motivación para poder controlar el diabetes o prevenir el diabetes en el futuro. Si alguien tiene preguntas acerca del diabetes o tiene preguntas acerca de mi diabetes o le gustaría hablar conmigo, escríbeme en los comentarios y yo me contactaré con ustedes para hablar acerca de la diabetes. Si les gustó este video, por favor hagan like. Si les gustó el contenido, por favor suscríbanse. Nos vemos a la próxima y gracias por ver este video.